Hola, soy Andrea. Bienvenidos de nuevo a Astrologiera. Hoy no vamos a hablar de planetas como si fueran luces lejanas que deciden tu suerte. Hoy vamos a hablar de ingeniería interna, porque para sostener la complejidad de la vida que quieres construir, primero tienes que ser capaz de sostener el peso de tu propia base. Mucha gente llega a la astrología buscando saber cuándo llegará el éxito o el amor, pero se olvidan de que no puedes levantar una catedral sobre un pantano. Si no entiendes qué es lo que te sostiene por debajo, siempre serás un extraño en tu propia piel. Por eso, hoy vamos a bajar en lo más profundo. Vamos a hablar de las raíces, pero no desde la nostalgia, sino desde la precisión técnica que requiere entender qué es lo que te configura por dentro. En la astrología convencional, te dirán que la casa 4 es la familia o el hogar. Yo te digo que eso es quedarse en la superficie. Para nosotros, las raíces no son solamente una dirección en un mapa ni un apellido que heredamos. Las raíces son el sistema operativo emocional que nos sostiene o hace que se tambalee todo lo que eres hoy. Imagina tu psique como un árbol y la casa 4 es la calidad del suelo sobre el que este árbol intenta crecer. En astrología el mandala es como un cuerpo. La cabeza está arriba, en el medio cielo, y los pies están abajo, en la casa 4. La casa 4 es la raíz, es el suelo donde pones los pies para poder levantarte. Mucha gente intenta alcanzar su medio cielo, sus metas, su éxito, su brillo, o intenta abrir los brazos hacia el yo, el ascendente, y hacia los demás, el descendente. Pero si ese suelo está herido, no deja crecer nada. No llegas a tus metas, no conectas de verdad con otros. Solo repites ciclos. Te pasas la vida intentando no caerte en lugar de caminar. Por eso, antes de mirar hacia arriba, hacia los lados, primero hay que mirar debajo de tus pies. Y es que ese suelo que pisas no empezó contigo. Cargamos con las huellas de las últimas 7 generaciones. En las últimas 5 generaciones están tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. No están tan lejos como parecen. Por eso te invito a que hagas una pausa y pienses en tu linaje. Estés en el continente que estés. ¿Por qué situaciones pasaron tus ancestros en estas últimas 7 generaciones? La gran mayoría venimos de estas historias densas. No estamos aquí para juzgar a los que vinieron antes, sino para entender de qué está hecha nuestra tierra. Porque solo cuando reconoces el hambre o el miedo que heredaron tu árbol, dejas de ser una víctima del pasado y empiezas, por fin, a caminar sobre un suelo propio. Ahora quiero que hablemos de la maleta que traemos llena sin haberla hecho nosotros. La casa 4 es este almacén de herencia emocional que cargamos por pura inercia. Primero están los patrones familiares. Repetimos formas de amar, de reaccionar, de callar, de huir o de cuidar. Y no lo hacemos porque lo elijamos conscientemente, sino porque fueron el único clima emocional que conocemos. Es como si el alma tuviera una memoria muscular. Luego están los mandatos invisibles, esas frases que nadie pronunció, pero que se repiten en cada rincón. Sé fuerte, tú tienes que cuidar de todos, sacrifícate, no molestes. Son órdenes que no se dicen, se respiran desde la sombra. Y finalmente las lealtades inconscientes. Esto es lo más profundo. A veces cargamos con dolores que no nos pertenecen o seguimos caminos que no queríamos solamente por una extraña fidelidad a un linaje que ni siquiera nos lo pidió ese sacrificio. Porque al final la casa 4 no es solamente lo que pasó, es cómo se sentía vivir allí. Es el clima emocional que se quedó pegado a la piel. La buena noticia es que la casa 4 muestra lo que repites sin querer, pero también muestra exactamente lo que puedes transformar. Porque cuando despiertas y ves el mandato, dejas de ser su prisionero
y empiezas a usar esa energía para construir tu propia seguridad. La raíz no se reconoce para quedarse atrapado en ella, se reconoce para liberarse. Aquí es donde entra el verdadero trabajo. Muchos sentís un nudo constante, una culpa invisible, la sensación de que si sanáis, si prosperáis o si sois felices, estáis traicionando a vuestra familia. Ese es el gran conflicto de la casa 4. La confusión entre pertenecer y estar atrapado. Sanar es este punto de dejar de vivir desde la herida heredada y empezar a vivir desde tu identidad propia. Es crear por fin un hogar interno. Hay casos específicos donde esto se vuelve una misión de vida. Hay personas que nacen con el Sol en la casa 4, con Plutón o con Escorpio allí, que llegan con un encargo muy claro: transformar el linaje. Son los que vienen a limpiar el terreno para los que vienen después. Pero no siempre es un camino fluido. A veces el destino personal parece bloqueado por un nudo ancestral y hasta que no se libera esa energía, la vida no avanza. Y es que nada es casualidad. Encarnamos en familias que vibran en una frecuencia similar a nuestra propia herida. No es un castigo, es resonancia. No es que tú provoques el karma o que seas el error de la familia, es que compartes la herida del árbol familiar. Y al verlo, por fin sanan los dos. Y si no tenéis vuestra carta natal, el mandala, lo primero que vamos a hacer es entrar en la página de Google y poner calcular carta natal gratis. Luego escogemos cualquiera de las primeras páginas. Vamos a poner nuestra fecha de nacimiento, el día, el mes y el año. Luego escogemos la hora y el minuto de nuestro nacimiento lo más exacto posible, porque es lo que va a determinar nuestro ascendente y el resto del orden de las casas. Luego vamos a escribir la ciudad y vamos a seleccionar el país y calcular. Las líneas gruesas son los principales puntos de la carta. El ascendente está en la primera casa. Luego tenemos la segunda, la tercera, el fondo del cielo, que es la cúspide de la casa 4, la casa 5, la sexta. Luego tenemos los signos correspondientes a las casas y a las cúspides y el orden de los planetas. También podemos ver en las calculadoras, casi siempre está extraído el signo ascendente, en este caso Leo. Y ahora que tenemos la carta a mano, la dejamos abierta para poder ver los signos y los planetas que tenemos allí. Para entender qué energía sostienen vuestro suelo emocional, vamos a mirar dos cosas fundamentales: el signo de la cúspide, donde empieza la casa 4, y los planetas que pueden haber dentro. A veces la casa 4 está vacía, pero eso no significa que no haya energía, siempre hay un signo que dicta las reglas. Y si hay planeta, la mezcla se vuelve más compleja. Por ejemplo, podéis tener a Leo en la cúspide, pero a Venus y a Plutón dentro. Eso significa que vuestra base es una mezcla entre esas tres fuerzas. Vamos a explorar las 12 constelaciones principales y los 10 planetas principales para identificar vuestra energía en la base. Y empezamos con la energía de Aries o Marte en la casa 4. Aries en la casa 4. Vamos a bajar ahora en la práctica. Imagina que este suelo en el que estamos analizando, lo que hay es Aries. Cuando Aries marca el inicio de la casa 4, la base de tu existencia está impregnada de una energía de urgencia, de autoafirmación.
¿Os acordáis de lo que os decía al principio del pantano y la catedral? Pues aquí el suelo no es un lugar de reposo, es un escenario de acción constante. Si miras tu infancia, es posible que crecieras donde se premiara la fuerza o la rapidez. Quizás te sentías como un pequeño villano en tu propia familia, teniendo que imponer tu voluntad para no ser anulado. Es esa dinámica de honestidad brutal donde no hay sitio para las sutilezas, donde si hay un problema se estalla. Pero fijaos cómo esto afecta vuestra arquitectura. Si tu linaje te enseñó que la vida es una conquista y que siempre hay que estar en guardia por esas raíces incendiarias, ¿cómo vas a construir algo sólido hacia arriba? Por eso la madurez implica, en tu caso, una ruptura drástica de tus raíces. Necesitas que tu casa sea tu cuartel general, donde nadie te manda. Porque si no logras diferenciarte de ese fuego familiar, te pasas la vida reaccionando a las crisis en lugar de usar esa fuerza para alcanzar tu medio cielo. Te quedas atrapado en la supervivencia del guerrero y no puedes empezar a ser el arquitecto de tu destino. Y ahora, ¿qué pasa si está Marte en la casa 4? Si en lugar del signo lo que tenemos ahí es a Marte, las cosas se vuelven todavía más técnicas y más profundas. Tener a Marte aquí significa que el dios de la guerra reside en tu lugar más vulnerable. Es una fuerza volcánica en tus cimientos. Tu hogar se convierte en una fortaleza, en un lugar blindado, porque tienes una necesidad visceral de defender tu espacio. Esto es pura memoria de conflicto. Si en tu infancia la agresividad fue una realidad palpable, aprendiste que la seguridad se gana peleando. Y aquí está la clave de lo que hablamos antes. Esa energía reprimida y explosiva que heredas de tus ancestros busca salida. Si te pasas el día repitiendo patrones de fricción o contenido, esa rabia, no te quedan fuerzas para expandirte. Marte aquí te da la capacidad de ser un protector incansable de tu tribu, pero cuidado, si no sanas esa herida de autoridad o esa ruda disciplina que recibiste, ese mismo fuego que debería impulsarte hacia tus metas es el que termina quemando el suelo que pisas. Solo cuando entiendes que ya no necesitas pelear por tu seguridad, puedes usar esa energía de Marte para construir por fin un suelo propio sobre el que poner los pies. Y ahora vamos con Tauro en la casa 4. Ahora fijaos, si lo que tenéis en la base es al toro, tenéis un suelo fértil y muy sólido. Es una posición bendecida porque da una raíz nutritiva donde no falta el sustento. Pero ojo que aquí también hay una arquitectura que nos puede atrapar. Esa seguridad está pegada a lo que podéis tocar y a una lealtad ciega a las formas. Es que así lo hacía mi abuelo o es que mi madre cocinaba así. Tenéis una resistencia enorme a lo nuevo y os quedáis anclados en ese súper tradicional que conocéis. Y esto es importante porque de lo que estamos hablando aquí es de la libertad. Necesitáis una casa llena para sentiros a salvo, porque el vacío os atera. Pero recordad, si el suelo está demasiado cargado de cosas del pasado, no hay espacio para que vuestras propias metas respiren. Y ahora vamos con Libra o Venus en la casa 4. Aquí lo que domina es la dinámica familiar del equilibrio.
existe un linaje de personas que evitaron el conflicto a toda costa. Se valora la diplomacia, la educación, el buen trato entre los parientes, en la sombra de la concordancia. Esta búsqueda de buen tono se convierte a menudo en la ley de esconder todo debajo de la alfombra. Aparece la hipocresía y el tabú. No se habla de lo malo, no se tocan los conflictos reales. Todo tiene que parecer armonioso por fuera. Es un refugio de belleza visual y emocional tras todo ese caos exterior de afuera. Tenéis unos lazos ancestrales muy fuertes, un vínculo armonioso con la figura de los ancestros, pero aseguraros de que esa búsqueda de placer y estética no sea solo una forma de no mirar lo que hay debajo del suelo. Cáncer en la casa 4. Si bajamos a ese suelo y nos encontramos con cáncer, la estructura deja de ser sólida para volverse acuática. Aquí las raíces no se entierran, se sumergen. Es un terreno donde la memoria no es un dato, es una corriente. Todo se siente y nada se olvida. Hablamos de una memoria de clan que funciona como un registro celular. Aquí las tradiciones no son simplemente costumbres, como en el toro, sino que son sedimentos emocionales que habéis heredado. Custodiáis la historia de vuestros antepasados. Sus cartas, sus fotos, no son solamente nostalgia, sino como si fueran códigos fuente de vuestra propia identidad. Para vosotros, el hogar no es simplemente una dirección, es una membrana de protección. Es ese espacio de repliegue donde el alma se resguarda cuando la intemperie del mundo exterior se vuelve demasiado abrasiva. Y sin embargo, esta arquitectura emocional también tiene una corriente de deuda. Al ser una estructura tan sensible, se corre el riesgo de convertir el afecto en una moneda de cambio. Es una tendencia de contabilizar los sacrificios, creando una red de lealtad que, más que sostener, inmoviliza. Son raíces que, en lugar de impulsarte hacia arriba, actúan como un ancla emocional. Se genera una resistencia interna a la madurez, porque el sistema familiar ejerce una gravedad tan fuerte que cualquier intento de autonomía se vive como una traición o una pérdida de protección. Pero deteneos un momento aquí. ¿Cómo afecta este océano de linaje a vuestra capacidad de alcanzar el éxito? Si vuestras raíces actúan como un ancla emocional que mencionábamos, vuestro medio cielo, vuestra realización, profesión y vida pública siempre se sentirán como una traición. Sentiréis como que si brilláis fuera, estáis abandonando el útero familiar. Para que este suelo de cáncer os permita crecer, tenéis que transformar la lealtad ciega en pertenencia constante. Y mirad esto, la arquitectura aquí solo se vuelve sólida cuando entendéis que vuestro éxito no es una pérdida de vuestro clan, sino que es una evolución de este registro celular. Si no cortáis con esos hilos de culpa o esa corriente de deuda, os quedaréis siempre en la orilla, mirando como vuestras metas, como si fueran algo muy lejano. Tenéis que aprender a hacer vuestra propia protección para poder por fin soltar el ancla y navegar hacia vuestro propio destino. Y ahora vamos con Luna en la casa 4.
Tener la luna aquí significa que vuestro equilibrio psíquico no es algo estático, sino que tiene un pulso, un ciclo. Vuestra paz mental es un reflejo directo del clima que se respira en vuestra base. No existe una estabilidad fría. Lo que hay es una atmósfera de mareas. Hay ciclos de una calidez envolvente, pero también episodios de pleamar, donde el drama o la intensidad emocional lo inundan todo, redefiniendo el terreno de cada día. Aquí la figura de la nutrición, esa huella materna, es el eje de la estructura. No hablamos solamente de sustento físico, sino de la calidad del abrazo y de la seguridad de sentirse visto. Si vuestro ser original creció de esa nutriente, y eso depende del signo que está en la cúspide, el alma desarrolla un hambre crónico, una búsqueda insaciable de hacer nido en estructuras externas. Pero recordad lo que decíamos al inicio, no podéis esperar que el mundo os dé la firmeza que solo nace cuando uno aprende a hacer su propio puerto y a gestionar sus propias mareas internas. Si vuestra paz mental depende del clima de esa casa, que sea perfecto, nunca tendréis la energía necesaria para sostener el peso del mundo, de una carrera, de una misión en la vida. El medio cielo requiere una constancia de que la luna por sí sola no tiene, porque ella es emocional y cíclica. Para construir vuestra catedral sobre este suelo de mareas, el trabajo técnico consiste en dejar de buscar que el nido os lo den los demás. Tenéis que convertiros en vuestro propio puerto. Solo cuando aprendéis a gestionar vuestras mareas internas, sin que un drama doméstico hunda vuestros planes del día, es cuando esa luna deja de ser un factor inestable y se convierte en el combustible emocional que te impulsa hacia arriba. Sin ese autocuidado, el éxito externo siempre os parecerá demasiado frío o agotador o inalcanzable y acabaréis retrocediendo siempre hacia la cueva. Y ahora vamos con Géminis en la casa 4. Damos un salto ahora hacia Géminis en las raíces. Es una raíz de aire. Si tenéis a Géminis aquí, vuestro hogar funciona como una estación de comunicación. No buscáis la paz absoluta, buscáis el estímulo intelectual. Es una casa donde siempre hay conversaciones, información circulando, gente entrando y saliendo. Venís de un linaje de curiosidad, una familia donde el saber era el valor principal. Quizás crecisteis entre libros o vuestras raíces están ligadas al comercio y al transporte, a personas que siempre estaban conectando puntos. Y es muy común aquí la dualidad en la infancia. Ese suelo que pisas a menudo tuvo dos de algo, dos casas, dos figuras de referencia o simplemente la sensación de vivir dos realidades distintas en el mismo tiempo. Pero fijaos que esto implica para vuestro sistema operativo de hoy. Vuestra seguridad emocional no nace del abrazo físico, nace de la palabra. Si no podéis poner vuestras emociones en palabras, si no podéis explicar lo que sentís que el suelo desaparece. Vuestra raíz es ante todo mental. Ahora fijaos bien en cómo este suelo de aire condiciona el éxito. Si tenéis a Géminis en la base, vuestro mayor obstáculo para alcanzar el medio cielo es la fuga de energía. Al tener un sistema operativo
que necesita estímulo constante, con ese riesgo de construir una base emocional inestable, soltando una idea y a la otra, de una realidad a la otra. Para que este solo os permita crecer, tenéis que aprender a silenciar la estación de radio de vez en cuando. Vuestra arquitectura solo se vuelve sólida cuando entendéis que la palabra es vuestra herramienta, pero no vuestra salvación. Si no lográis aterrizar toda esta información en una estructura concreta, vuestro medio cielo será siempre un proyecto intelectual, algo de lo que habláis, pero que nunca se materialice. El éxito requiere un foco que vuestra raíz mental a menudo intenta esquivar. Y ahora vamos con Mercurio en la casa 4. ¿Y qué ocurre cuando es Mercurio el planeta el que habita vuestros cimientos? Significa que vuestra mente nunca descansa, ni siquiera en la intimidad. Tenéis una necesidad de movimiento interno constante. Vuestro rincón favorito no es solo para descansar, es un estudio, es una biblioteca, es un lugar donde el aprendizaje continúa. Aquí el apoyo suele venir de un vínculo de hermandad, un hermano, un primo, alguien de vuestra edad con quien compartisteis ese primer mapeo del mundo. Pero lo más profundo de Mercurio aquí es el análisis del pasado. Tenéis una necesidad casi clínica de racionalizar vuestra infancia. En lugar de limitaros a vivir las emociones familiares, las descodificáis. Las intentáis comprender lógicamente. Crecisteis con un ambiente inquieto, con el sistema nervioso siempre encendido, cuestionándolo todo. Es una base vibrante, pero recordad, para que vuestra catedral sea sólida, a veces hay que dejar de analizar el suelo y empezar a simplemente pisarlo. Con Mercurio, el diagnóstico es claro. Vuestra capacidad de analizar el pasado es vuestra mayor fortaleza, pero también vuestro mayor freno. Si os pasáis la vida descodificando el suelo, nunca tendréis la confianza para empezar a levantar los muros. El medio cielo pide autoridad y acción. Y Mercurio aquí a veces prefiere quedarse en el sótano analizando e interpretando lógicamente por qué la familia funciona así. Para alcanzar vuestra cima, vuestro medio cielo, el trabajo técnico consiste en dejar de racionalizar vuestras emociones y empezar a evitarlas. Y para que este vídeo no se me haga muy largo, voy a dejar una segunda parte para mañana. Para que no lo perdáis en el canal, voy a dejarlo directamente en la descripción de este vídeo y también lo vais a ver aquí al final apareciendo para que podáis darle directamente clic. Os agradezco que os habéis quedado conmigo hasta el final y si este vídeo os habló, ya sabéis dónde encontrarme. Hasta pronto.